Hola, amantes de los diversos sabores y aromas, os traigo un bizcocho, el bizcocho japonés de yogur o bien el mousse de limón que se prepara con yogur y con sabor a limón, que queda muy esponjoso, como una nube. Le llaman también el bizcocho temblante porque se mueve muchísimo y tiembla y queda muy suave, así como queda muy elevado. Tiene tres huevos que tienen más o menos 190 gramos, que son unos huevos medianos, 30 gramos de harina, 10 de almidón de maíz o maicena, 240 gramos de yogur natural sin azúcar, la cáscara de un limón, 10 gramos de zumo de limón, o bien en mi caso era medio limón, pero podéis pesarlo mejor, que son 10 gramos, 50 gramos de azúcar blanca normal. La cáscara de limón aquí es muy importante porque tiene bastante huevo para los demás ingredientes y es importante para quitar este sabor a huevos. Si os gusta más el naranja, pues podéis usar la cáscara de naranja o bien la aroma, no pasa nada. Vamos a separar las yemas de las claras. A las claras le vamos a echar los 50 gramos de azúcar y los 10 gramos del zumo de limón. Y a las yemas le vamos a agregar todo lo demás y la pizca de sal. Y todo lo demás de golpe. No hace falta ir poniendo cada cosa aparte y mezclar ni nada de eso. Se puede echar todo a la vez sin problemas. Para algunas personas prefieren empezar con la mezcla de las yemas y dejar las claras enfriarse y para ellos así sube más rápido. Pero normalmente nosotros lo que queremos es tener la consistencia de un merengue. Y normalmente el merengue se prepara con las claras a temperatura ambiente, no tienen que estar frías. Para mí así sube más rápido. Así que yo voy a empezar con las claras directamente, no las voy a dejar enfriar, pero eso ya depende de cada uno y del gusto de cada uno. Vamos a ir batiendo muy fuerte a velocidad muy fuerte para que suba más rápido y no tiene que tener ninguna gota de las yemas. Eso es muy importante para que suba más rápido. Vamos a seguir batiendo hasta tener un merengue así blanco y formando picos firmes. Así, tiene que ser firme. Y después voy a pasar a la mezcla de las yemas, que voy a mezclar todo a la vez a velocidad mediana. Seguiré batiendo solamente a mano para asegurarme de bajar toda la harina que puede estar pegada a las paredes, que sube para arriba, que salta a toda parte. Pues la bajaré con la batidora de manos, solamente para asegurarme de tener una mezcla homogénea nada más. Y pasaré a mezclarla con las claras. Voy a dividirla en tres partes, no voy a echar todo a la vez para no romper las claras y no bajarlas, no quitarlas toda el agua todo el aire, perdón, que tiene dentro. Vamos a ir mezclando en partes y mezclando en círculos de manera envolvente. Hay que tener en cuenta que este pastel no tiene levadura, no lleva levadura y la harina es normal y común, no es una harina leudante. Este bizcocho sube solamente con este aire que le da las claras de los huevos. Por eso es súper importante no romperlas, ir poquito a poco mezclando de forma de círculos. De vez en cuando se puede pasar la espátula por el centro y bajando así por el centro y después en formas circulares hasta integrarlo todo. Y lo mejor es hacerlo en un recipiente ancho
Por ejemplo, yo voy a pasarlo al final al ancho. Así es más fácil para mezclarlo bien y darle su espacio y su tiempo. En estos tiempos estoy calentando el horno a 150 grados. Si el horno, si el vuestro es muy caliente, podéis bajarle unos grados. Si es frío, pues le podéis subir, porque necesita tener mucho calor al principio y después de 30 minutos le bajamos. Así que depende del horno de cada uno conoce su horno. Tiene que ser 150 al principio y después 140. Cuando me asegure de que ya lo tengo muy bien integrado, todo muy bien mezclado, ya lo pasaré al molde que he preparado. Lo he forrado con papel de horno y he preparado otro molde por debajo para asegurarnos de que no entre nada de agua, porque lo vamos a cocinar en baño María. Estoy calentando agua que la vamos a echar después a la bandeja del horno y el molde de abajo tiene que estar cerrado. Si es abierto, si es desmontable, tenéis que forrarlo con papel aluminio, así os aseguráis de que no entra ninguna gota de agua al pastel. Si no, se va a cocinar por debajo como un flan de huevos. Hay que estar seguros de que no entre agua. Y después voy a echarlo en el moldecito que es 15 centímetros por 7. Es pequeñito. Si queréis un pastel más grande, pues tenéis que doblar los ingredientes. Estos ingredientes son para este molde chiquitito. Por eso el pastel sube y da este aire de ser un pastel muy gigante, pero la verdad es que no lo es un pastel chiquitito. Vamos a dar unos golpes para sacar el aire. Después con el cuchillo le voy a dar unos movimientos circulares desde fuera para adentro para sacar todas las burbujitas. Otros golpes más y hasta ahí lo pongo en la bandeja con agua caliente. Lo dejamos 30 minutos a 150 grados y después a 140, unos 30-40 hasta 50 minutos. Depende del horno de cada uno. Bueno, pasadas las primeras 30 minutos podéis abrir el horno y verlo sin problemas. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en un próximo. Gracias.